El presente trabajo es sobre el modelo humanista. Es presentado por Marta Elena Diego Velasco, Guadalupe Martínez Cruz y María Guadalupe Martínez Cortés. El modelo humanista surge como alternativa al psicoanálisis, cuyo exponente principal fue Sigmund Freud, y al conductismo, en el cual uno de sus exponentes principales fue Watson. Entre los antecedentes del humanismo encontramos a la corriente existencialista, al romanticismo y a la fenomenología. El humanismo menciona que las personas son libres para elegir su propia clase de existencia. Para el humanismo, la causa más importante de la conducta es la realidad subjetiva. Por aquí encontramos otros pensamientos de personajes importantes. Uno de ellos dice: el peligro del pasado era que los hombres fueran esclavos, pero el peligro del presente es que los hombres se conviertan en robots. Carl Rogers, por su parte, manifestó en uno de sus pensamientos: he descubierto el enorme valor de permitirme comprender a otra persona. Si me permito comprender realmente a otra persona, tal comprensión podría modificarme, y todos experimentamos temor ante el cambio. El romanticismo, por su parte, cuyo uno de los exponentes principales eran Rousseau, menciona en uno de sus pensamientos: dando libertad a las personas, harán lo mejor para ellas mismas. El existencialismo destaca aspectos humanos importantes y la relación entre lo subjetivo y lo humano, las interpretaciones que de ellos se hacen. Menciona como cuestiones importantes los sentimientos de humanismo, de libre albedrío, la capacidad de elección y la responsabilidad personal. La fenomenología rescata como base importante las experiencias cognitivas, por medio de las cuales se intenta capturar las experiencias esenciales o las formas elevadas del conocimiento. Entre las cuestiones que desea resolver la fenomenología tenemos la relación de la conciencia y sus contenidos con el mundo externo, la distribución de los fenómenos mentales de los físicos y la distinción de los fenómenos mentales entre sí. Los métodos empleados de la fenomenología son la introspección fenomenológica. La fenomenología descriptiva trata de describir situaciones psicológicas. Por su parte, la fenomenología comprensiva intenta comprender el trastorno que presenta la persona de acuerdo a sus circunstancias. Percepción de las personas desde el humanismo. El humanismo menciona que las personas siempre andan en busca de sentido y de motivación para poder vivir. Menciona la importancia de la conducta intencional. También plantea que el comportamiento determinado es determinado por la percepción de sí mismo y del mundo. Como elementos importantes destaca la experiencia inmediata y las emociones. Menciona también que como seres humanos es importante ser empáticos, y eso es una cuestión primordial.
concibe a la persona como un sujeto independiente, pensante y responsable, con un potencial de crecimiento personal y que se dirige a la autorrealización. Aplica para los trastornos psicológicos la terapia existencial, la cual es un método de relación interpersonal y de análisis psicológico. Plantea que promover un conocimiento de sí mismo y una autonomía suficiente para asumir y desarrollar libremente la propia existencia. Otro autor importante del humanismo, llamado Viktor Frankl, empleó la logoterapia. En este tipo de terapia menciona que el papel de terapeuta es ayudar al cliente a restablecer el sentido de su vida. Y menciona que el hombre tiene la capacidad de distanciarse y autotrascender. Al humanismo le interesa mucho el estudio de la ansiedad, y lo menciona el autor Heidegger, donde destaca que es importante comprender ante qué se tiene esa ansiedad, qué es lo que le provoca y por qué siente esa ansiedad. Menciona que la ansiedad neurótica es el resultado del miedo a la libertad. Los conceptos que maneja la corriente humanista son básicamente o prácticamente subjetividad, experiencia y construcción de significado. Carl Rogers propone una terapia no directiva. Dice que el cliente dirige su propio proceso de autodescubrimiento, que es muy importante la empatía entre el terapeuta y el cliente, ya que el cliente debe de sentirse aceptado incondicionalmente por el terapeuta. De ahí que se menciona que las cualidades del terapeuta deben de ser tener congruencia entre pensamiento, emoción y acción y aceptar incondicionalmente al cliente. Como conclusión diremos que la teoría humanista es una corriente que fundamentalmente reconoce el valor del ser humano, así como su capacidad de amar, de enfrentar sus problemas, de responsabilizarse de sus acciones y su capacidad de trascender. Mientras otras teorías ponen énfasis en situaciones intrapsíquicas o conductuales, el humanismo reconoce en el hombre la capacidad de crear y modificar su propia existencia a través de la introspección y del reconocimiento de sí mismo como un ser capaz y autónomo.